Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amayá, unidos en torno al Salmo 40. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy 19 de enero del año 2023, que nuestra Santa Iglesia nos congrega, meditar en la palabra de Dios hoy en la carta a los Hebreos, que en gracia de Dios hemos venido meditando en esta Fundación Amayá, en la reflexión que hacemos en la Escuela de la Conciencia Ambiental por su parte, y profundizando con Cambio Gnosis en la contextualización de estas reflexiones y por tanto de las meditaciones profundas que nacen en su orden del corazón, van a la mente y ahora van a la acción. Ese sería como la tercera aproximación del día a día. En ya profundidad de lo que en la previa se anticipaba con la lectura de la carta a los Hebreos, el Salmo que se acaba de proclamar, y en el Evangelio de San Marcos. En particular centraremos la meditación de la palabra de Dios hoy en torno a cuál es realmente la conciencia que tenemos de ese ser siendo Dios en nuestras vidas, habitando en nuestro corazón, en la profundidad, cómo desde la lógica o desde la razón o desde el conocimiento humano hemos hecho la imagen de Dios o hemos conocido de Dios o qué conocimiento tenemos de Dios. Y aquí lo fundamental es conocer con Dios, tener una experiencia de vida Dios, mente, alma y cuerpo, y de allí poder ser testimonio como experiencia de vida hacia otras formas de aproximación. Se hace la representación allí en una barca donde hay otros espíritus que reconocen a Jesús, lo persiguen muchedumbres de personas de un lado y otro, ahí en el mar de Galilea, de diferentes poblados en la Judea, cercanos y lejanos, que se vienen ya atraídos por la sanación, tanto a nivel espiritual, de espíritus inmundos o impuros o espíritus no del bien, y también por la sanación física en sí, del cuerpo, la salud de los ojos, del oído, los miembros del cuerpo, el ser lisiado, el ser leproso, el ser... Y también en las ideologías, por los mismos fariseos, escribas y los herodianos que se unen a confabular en asuntos de lo político, de lo económico, de lo religioso, distante de la verdadera experiencia de vida fraternal, en esa relación espiritual de la divinidad que por su infinito amor Jesús hace encarnando en María Santísima para aproximarse a la humanidad, en todo menos en el pecado. Y pues obviamente San José, su castísimo esposo, y esta familia de Nazaret, de esta población de la antigua que seguimos teniendo en el corazón por esa relación mística y de la cual nos seguiremos enamorando profundamente para centrar esta familia cristiana. Igualmente, otros hermanos de otras comunidades, bienvenidos, seres amados, todos a esta meditación de la palabra de Dios hoy en profundidad, y poder desde allí invocarnos al Espíritu Santo que llegue a nuestros corazones en lo más íntimo, en lo más profundo, haga una exploración allí, un sondeo y una sanación de todo lo que del pasado nos angustie, como preocupaciones, como reflexiones inmundas o santos deseos que se van perturbando por influencia de otros. La fe se pierde también, como decía alguna vez el hermano Fabio Giraldo, de la UPB Marinilla, en la diócesis de Sonsón, que la fe se pierde también por debilidad, porque entran otras fuerzas, espíritus inmundos, fuerzas del enemigo, del adversario, del opositor, que van haciendo ruido, nos van perturbando el orden interno, dañando la armonía, la paz, y eso es lo que buscan.
dividir, desestabilizar, separar. Y a nivel sobre todo físico, que llegue el Espíritu Santo y nos quite el dolor, las culpas, que todas ya Cristo en la cruz las ha saneado para todos. Amén. Fray Nelson Medina, que recientemente para Radio María en Chile daba una declaración muy hermosa precisamente sobre la fe y la confianza en Dios, retomando de nuestro hermano en paz descanse Benedicto XVI, la necesidad de orar y de tener las miradas distintas, de haber diversidad en la opinión, en la reflexión, lo llaman ahí la hermenéutica, en dilucidar las realidades, interpretarlas, comprenderlas, respetuoso también de nuestro hermano Papa Francisco, que se va más a la periferia, muy pertinente hoy para la meditación, tenerlo en cuenta porque hermano Papa Francisco de Argentina, de esos territorios Yala, y Benedicto XVI más de Europa, centro de Europa y de esa comunidad ya occidental que tienen formas de aproximación a la realidad distinta, pero que siempre en la fe, la confianza y la esperanza en Dios es el mismo Dios, uno y trino, Padre Creador, Jesucristo Sanador y Espíritu Santo Santificador, y ambos creyentes, en este caso representantes de estos continentes, como pontífices puentes entre la humanidad y la divinidad, porque así ha sido nombrado Papa en la Iglesia, desde el principio con Pedro Cefas, que Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra eres Cefas y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya le cambia el nombre de Cefas a Pedro. Y bueno, todo ello en las debilidades humanas, en lo humano que nos caracteriza a todos como pecadores, es lo que hoy se profundiza en la Carta de los Hebreos, la reflexión, la meditación, la profundización en relación a que Jesucristo, sumo sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, es desde la divinidad hacia la humanidad. Los sacerdotes que se han mostrado desde la humanidad hacia la divinidad a través de la Iglesia van más permeados por esos intereses, esos afanes, esos desórdenes a nivel espiritual, mental y emocional de querer ser líder a nivel de poder, de tener, de acumular prestigio, acumular quizá bienes o en algunos casos riquezas al interior de la misma iglesia, desafortunadamente, y disfrutar de placeres humanos y alejándonos de que el placer es espiritual, de que la verdadera testimonio del ser obispo es expiar sus propios pecados y apoyar en la expiación de los pecados a otros hermanos, pero ir en profundidad a que es al tránsito de este mundo terrenal para ir al mundo celestial, como decía San Pablo en sus cartas insistentemente, somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Esa es la perspectiva de santificación, pero ahí vamos caminando. Salmo 40, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, que sea la palabra de Dios hoy proclamada que nos permita meditar un poco más al respecto. Entonces, en el capítulo 7 veníamos hablando de la superioridad del sacerdocio de Jesús. Y Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno, pero en el caso del Señor sí hubo un juramento, pues en la Escritura se le dice, el Señor hizo un juramento y no va a deshacerse. Tú eres sacerdote para siempre. De este modo Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre
a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre, para rogar a Dios por ellos. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Y en el capítulo 8, esta imperfección del culto antiguo, lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que Jesucristo también tenga algo que ofrecer. Si Él estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas mandadas por la ley de Moisés. Pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. Pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. La imperfección de la primera alianza, si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesaria una segunda alianza. Pero Dios encontró imperfecta a aquella gente y dijo: el Señor dice, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné, dice el Señor. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Cuando Dios habla de una nueva alianza, es porque ha declarado vieja a la primera, y a lo que está viejo y anticuado, pero le falta para desaparecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 40. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, del maestro del coro del Salmo de David. Puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes ni a los que adoran a dioses falsos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienen. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. Tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales. Tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los oídos, por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. En presencia de tu pueblo numeroso, he dado a conocer lo que es justo. Tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio, no me he quedado callado acerca de tu justicia, he hablado de tu fidelidad y salvación. Jamás he ocultado tu amor y tu verdad ante tu pueblo numeroso. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y tú, Señor, no me niegues tu ternura, que siempre me protejan tu amor y tu fidelidad, pues me han pasado tantas desgracias que ni siquiera las puedo contar. Me han atrapado mis propias maldades, hasta he perdido la vista, son más que los pelos de mi cabeza y hasta el ánimo he perdido. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, por favor, ven a librarme. Señor, ven pronto en mi ayuda. Que sean puestos en completo ridículo los que tratan de acabar con mi vida. Que huyan en forma vergonzosa los que quieren hacerme daño. Que hayan avergonzados los que se burlan de mí, pero que todos los que te buscan se llenen de alegría, que cuantos desean tu salvación digan siempre, el Señor es grande, y a mí que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor, tú eres quien me ayuda y me liberta, no te tardes, Dios mío. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, entre los versículos 7 y 12. Mucha gente a la orilla del lago. Jesús, seguido por mucha gente en Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Por eso Jesús encargó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios».
pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Y seres amados, estamos ante un testimonio propio del Hijo de Dios, Padre Creador, Jesucristo, sanador, y por la unción del Espíritu Santo santificador, haciendo una autorrevelación por el Padre, en gracia del Espíritu Santo por el bautismo en el río Jordán, siguiendo lo que en la tradición humana, en las prácticas y en las costumbres habían sido ordenadas por Dios en su momento, para buscar esa aproximación entre la divinidad y la humanidad, entre lo divino y lo humano, entre Dios y la criatura. Dos fuerzas, dos formas de ver, dos formas de conectar muy distintas, pero que por su infinita misericordia, amor y justicia divina, envió Dios a su Hijo unigénito, Jesucristo, Jesús, siervo de Dios, para hacer la salvación. Porque en la creación misma, el Génesis, pues, hizo la criatura perfecta, pero por el pecado, por la desobediencia, por ese alejamiento de Dios, fue expulsado del paraíso y entra el Patán, el adversario, el opositor, a empezar a orquestar otros procesos de vida y a entrar a afectar en la moral entre lo que es bien y lo que es mal, a confundir y a generar falsas expectativas, falsas seguridades y falsas confianzas para que se vayan de Dios, sigan al Patán y se quede uno mal parqueado, porque eso hace el enemigo, nos deja sin soporte en el fondo del corazón, en el alma y en la mente, una gran confusión que no sabemos para dónde apuntar, y emocionalmente deshechos, desestabilizados, deshumanizados, enfrentándonos unos a otros por las culpas, echándonos la culpa unos a otros y acrecentando la culpa. Eso hace el pecado, va creciendo, va aumentando. Y ya que Jesús se subió a una barca, ya no llena de pescadores todos, sino que llegan otros pescados que han sido atraídos por la palabra de Dios, por la acción creadora y por ese testimonio de acción sanadora de los espíritus inmundos, de los pensamientos de este mundo y de los actos mundanos, de lo inmundo que va distanciando. Entonces se forman allí como tres oleadas alrededor de la barca, que es la iglesia, encarnada por Cristo. El mismo Jesús Cristo es el timonel, a él hay que darle la barca, a él hay que darle el manejo, el control y el gobierno de la embarcación, que somos siendo cada uno, para que él haga la obra restauradora de sanación, de salvación. Y nosotros, como le pedía a Pedro y a los demás discípulos, arrimar las barcas, arrimar las almas, arrimar a nuestros hermanos. Y eso nos llama a nosotros hoy día. Y hoy, que es jueves, que nuestra Santa Iglesia Católica, particularmente la cátedra mística allí desde la barca, orientando, dando línea, como el faro mismo, la barca, ya no esperando un faro para llegar allí, sino que de ahí irradia el barco, que es Jesús, es la luz propia, es el propio sacerdote. Entonces ahí es donde toma relevancia el sumo sacerdote según el rito de Melquisedec, porque ya, ¿cómo va a ser un Dios para adorarse a sí mismo? Ya es el mismo el que viene a tomar presencia, posesión y dominio como Hijo de Dios para rendir adoración. Sin embargo, en su humildad, en su kenosis, en su abajamiento, Dios se hace siervo para que sigamos el camino. Por eso la cátedra mística, seres amados.
Es maravilloso porque ahí conjuga Cristo, Jesús Cristo, las tres versiones de ser maestro, de ser profeta y de ser sacerdote. Anunciar, pero ya Él está allí, anunciar su llegada. Ya está presente y anunciar su despedida, porque si ahora me verán solo por la fe, si no me alejo cuando hace la ascensión después de la resurrección, bendito Dios, es precisamente dejar el Espíritu Santo, que es lo que gracias a Dios tenemos hoy. Y no obstante haber tres movimientos, antes, durante y después de Jesús, antes no se creía en Dios porque no había la claridad, la lucidez, la sabiduría divina, no habían las apariciones sino muy particulares en algunos hijos de Israel, del pueblo elegido. Samuel, que le hablaba a Elí, o Elí, el sacerdote que escuchaba a Samuel, que le hablaba a un ángel y era Dios, y no conocía hasta que logró interpretar que aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy lo decimos en el Salmo 40, pero él decía, escucha, habla, Señor, que tu siervo escucha. En esa similitud es hacer la voluntad de Dios, obediencia, temor a Dios, reverencia. Entonces, maravilloso cómo se van dando aproximaciones así de la divinidad a la humanidad para acercarnos. Quienes estuvieron con él, lamentablemente, por ponerse a discutir quién es primero, tiene más poder, quién tiene más capacidad de disfrute, pues entre fariseos, escribas y levitas, o sea, los que manejan la ley, los que interpretan la ley, se la promueven al pueblo, los que recaudan los impuestos, los diezmos y se los gastan en algunas cosas, y los que buscan privilegios, simplemente haciendo uso de los beneficios del templo, de los diezmos o de los tributos o de la imagen que da el tener el conocimiento de la ley, que da ese poder falso, lo mismo que un falso tener, un falso placer. Eso es el patán, eso es el adversario que se va metiendo en la misma iglesia, se va metiendo en el mismo corazón humano y lo va pervirtiendo. Ese es el segundo escenario. Y nosotros, hoy día, que en gracia de Dios tenemos todos esos testimonios en el mismo Jesucristo, sería más inaceptable, más inadmisible, más inverosímil, diría un increíble, que no exista fe, porque hay muchos más testimonios de los llamados milagros, acontecimientos y manifestaciones del amor de Dios, de la misericordia y la justicia. Seres amados, estamos en una gran deuda ante Dios, una gran injusticia, inequidad e iniquidad, porque hemos tenido mucho más de 2000 años, que sigue la iglesia cristiana ahí bamboleándose en alta mar, en aguas turbulentas, pero lo peor de todo es que son más las turbulencias al interior, o sea que los demonios que Jesús sana en nosotros son más de nuestro propio interior, o sea que nuestras llamadas luchas, batallas y faenas diarias están en nuestro ser interior, fundamentalmente, y queremos trasladársela a otros, y eso va generando esa desestabilidad en alta mar y sin un puerto seguro, porque entonces hay tanta falsedad que aparece el enemigo, el adversario, el opositor, que la empezamos a hacer ver como verdad y a promover como si fuera la verdad, como si fuera la realidad, y eso no es correcto, es al contrario. Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, y es la única realidad y es la única oportunidad de vida eterna que tenemos. No la podemos desgastar peleándonos nosotros mismos en el interior, ni peleando con nuestros propios hermanos cristianos, y menos aún con los que todavía no han tenido la experiencia de Dios. Antes oremos a Dios para que, y a María Santísima y José, para que llegue a la profundidad del corazón el Espíritu Santo, y administrando María Santísima las gracias de todos podamos articular esta iglesia común a toda la humanidad, toda la universalidad, respetando la diversidad. Sean siempre bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos.